Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a empezar un tema nuevo relacionado con el anterior. Por supuesto, vamos a estar viendo las preposiciones. Como ya vimos antes, las preposiciones para decir al lado de, detrás, frente a, pero ahora vamos a ver otro tipo de preposiciones que son más básicas, que además nos ayudan a hablar no solo del espacio físico, sino también del tiempo. Estas preposiciones son in, on y at. A modo general, podemos entender estas preposiciones como si estuvieran en una pirámide. En la parte más delgada tenemos la preposición at, que se utiliza para las cosas más chiquitas o más específicas. Luego tenemos on, que se usa para cosas específicas, pero no tanto como at, y también para cosas más chiquitas. La preposición más general y la que se puede utilizar para cosas más grandes es in. Ahora vamos a ver ejemplos para que entiendan esta pirámide y puedan comprender de qué estamos hablando. Recuerden que estamos hablando de preposiciones de tiempo y de lugar. ¿Ok? Ahora estamos hablando del tiempo y del espacio. Vamos primero con in. Podemos utilizar in para hablar del tiempo cuando nos referimos a siglos, centuries, como the 1700s, a décadas como the 60s, a years como 1990, cuando nos referimos a months como April and May, y cuando nos referimos a weeks, 1 week, 2 weeks, etc. Entonces siempre vamos a decir in 1700s, in the 60s, in 1990, in April, in May o in 2 weeks. Esto tiene que ver con el tiempo. Entonces, vamos a usar in para hablar del tiempo cuando nos retiramos a los siglos, a las décadas, a los años, a los meses y a las semanas. En el otro lado, que es el lugar, vamos a utilizar in para hablar de espacios físicos grandes, como países, ciudades o también vecindarios, barrios. Por ejemplo, in Bolivia, in Sucre o in Queruqueru. ¿Ok? Ahí tenemos espacios grandes. Entonces, por eso entendemos que in nos sirve para hablar en general del tiempo o para hablar de espacios grandes. Por eso estaba en la parte más ancha de la pirámide. Luego vamos a la parte del medio de la pirámide, que es un poquito más delgada que in, y nos topamos con on. Ya dijimos que on es más específica y sirve para hablar en cuanto al tiempo de cosas más específicas o en cuanto al lugar de lugares más pequeños. Por ejemplo, lo vamos a utilizar para fechas, días o para hablar del fin de semana. Fechas específicas como on May 5th, 2009, el 5 de mayo de 2009, fecha muy específica. O en el día específico, cuando voy a nombrar el día de la semana, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Y luego cuando vamos a hablar del fin de semana, on the weekends. Por otro lado tenemos en el lado del lugar, que podemos hablar de roads, que son como las carreteras, avenues and streets, avenidas y calles. Entonces con esas tres opciones podemos usar on Blanco Galindo Road, on America Avenue, on Colón Street. ¿Ok? Entonces ahí achicamos un poquito la pirámide. En cuanto al lugar, es más chiquito porque ya no estamos hablando de ciudades, países, vecindarios, sino que estamos hablando de calles, avenidas, carreteras. Y en cuanto al tiempo, sí se vuelve más específico porque no estamos hablando de cualquier parte del mes, sino de un día en específico. No estamos hablando de cualquier parte de la semana, sino de un día en específico. Y lo mismo con el fin de semana. Ahora vamos a la parte más estrecha de la pirámide, que tiene que ver con la preposición at.
Es la más estrecha porque en cuanto al tiempo es la más específica, y en cuanto al espacio también es bastante específica, se refiere a los lugares más chiquitos. Vamos a ver primero el tiempo. ¿Qué es más específico que decir el día exacto del mes o de la semana? La hora. La hora es lo más específico en cuanto al tiempo. Entonces, cada vez que yo quiera hablar de la hora, voy a decir at 8 o'clock, at 9 o'clock, at 7 p.m., etc. At, con la hora. Luego, hablando de lugar, tenemos ads para direcciones, que ya lo vimos en la unidad anterior, cuando ustedes decían I live at 123 America Avenue. Eso es muy específico. Y estamos hablando de un lugar muy chiquito, ya no es un país, no es una ciudad ni un barrio. Tampoco es una calle, es mi específica casa dentro de esos espacios más grandes. Y también lo podemos utilizar cuando estamos en un lugar específico dentro de la ciudad. I'm at the supermarket. I'm at school. At university. ¿Okay? Lugares específicos dentro de la ciudad. Entonces, estas son las preposiciones básicas que nos sirven mucho para comunicar diferentes ideas y son muy necesarias, pero necesitamos usarlas correctamente. ¿Cómo vamos a aprender esto? Con práctica. Si ustedes pueden, anoten esto en un lugar donde lo vean a menudo, imprímanlo, llévenlo con ustedes a todas partes, ténganlo en su cuaderno, porque esto nos va a ayudar mucho a comunicar ideas que son básicas en la manera correcta. En inglés las preposiciones tienen mucho valor. Si cambiamos la preposición, o cambiamos el sentido de lo que estamos diciendo, o no tiene ningún sentido lo que estamos diciendo. Por eso hay que ser precisas y precisos en las preposiciones. Ahora vamos a hacer bastantes ejercicios para que ustedes pongan en práctica esto de las preposiciones y puedan comprobar qué cosas necesitan estudiar más y qué cosas menos. Por favor, les pido que lo hagan con responsabilidad, porque este es un contenido que les va a servir mucho. No solo para ahora comunicar este tipo de cosas, sino porque en inglés las preposiciones también se siguen utilizando con los verbos. Entonces, cuando aprendemos a utilizarlas así de manera básica, se nos hace más fácil luego utilizarlas correctamente con los verbos. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a practicar dentro de Neo también, para que los contenidos nos queden ahí a mano, y también para que vamos a comprobar inmediatamente después de este video si entendimos o no cómo utilizarlo. Recuerden que lo pueden tener abierto en otra ventana y hacer el ejercicio en otra ventana. Si necesitan volver a mirar, háganlo. No está mal volver a mirar porque eso nos ayuda a mantenerlo en nuestra memoria. Recuerden que la repetición es clave cuando estamos aprendiendo un idioma. ¿Ok? Entonces, pueden hacer eso de abrirlo en dos ventanas. Si quieren que lo envíe por WhatsApp, avísenme y puedo enviar esta imagen por WhatsApp para que vayan practicando, la tengan a mano, la impriman, etc. ¿Ok? Entonces, gracias por ver este video y vamos ahora a practicar en los ejercicios.